Bien, hermanos, bendiciones a todos. Hoy es un día que... Hola, hola, ahora sí. Hoy es un día que la sociedad, el sistema ha elegido para hacer un determinado festejo. Creo que todos sabemos aquí cuál es, ¿no? Es el Día del Padre. En el mes de mayo se festeja el Día de la Madre generalmente. Hoy se festeja el Día del Padre. Y no es un día menor ni menos importante que el Día de la Madre. Ambas figuras son importantes en la vida de cualquier ser humano, en su crecimiento, en su carácter y en todo aquello que puede implicar el existir sobre este planeta. Eh, el hombre tiene un rol muy definido dentro del grupo familiar y ese rol que tenemos los hombres dentro del grupo familiar también tiene que ver con el rol, con la función, con lo que hace nuestro Padre mayor, el más grande, el perfecto Dios, el Padre eterno. Dios, como dice la Biblia, primero creó al hombre, después creó a la mujer. No porque el hombre sea más importante que la mujer. La Biblia también nos dice que eh, el hombre es gloria de Dios, así como la mujer, gloria del hombre. Y es importante que hoy, al festejar este Día del Padre, que no es un día, como dijimos, implementado por el Señor, eh, podamos tomarlo como un día para ver las características que tiene nuestro Padre Mayor, que es Dios mismo. Y a menudo dejamos que nuestra experiencia como padres moldee nuestra relación con Dios, cuando en realidad debemos cambiar y dar vuelta ese enfoque y debe ser nuestra experiencia con Dios la que moldee nuestra paternidad. En otras palabras, debemos ser imitadores de Dios en esta función tan importante. Eh, Quiero pedir algo y no quiero que se me vayan a molestar a algún padre que lo pueda mantener quietito, pues si no distrae a los demás hermanos. Gracias, hermano. Eh, Dios es el Padre original, ¿verdad? El creador de todo. Dios también es el creador de la paternidad. Es su amor el que lo define, lo que puede ser y debe ser un padre. Cuando nuestros padres nos aman de la manera correcta, cuando nos nutren, cuando nos apoyan, cuando nos defienden, están reflejando la misma naturaleza de Dios. Así que no importa cuál sea tu experiencia con los padres, intenta acercarte a Dios como padre sin que eso importe en absoluto. Deja que Dios, que es el autor de la familia, del amor, te presente como tu padre, porque hay todo tipo de experiencias.
sobre padres, ¿verdad? Hay padres ausentes, hay padres abusivos, hay padres distantes emocionalmente, padres controladores, y cada uno de ellos puede tener un impacto negativo en nuestra perspectiva sobre nuestro Padre Celestial. Por eso decimos que te despojes de todo esto y puedas ver a Dios como un Padre perfecto. Y en esa relación con Dios, como un Padre perfecto, tú puedas pasarte para ser un padre con tus propios hijos, sin importar cómo te haya ido antes a ti. La Escritura nos dice en el Salmo 18:30 que los caminos de Dios son perfectos, que Él es un Dios fiel, que no hace daño, y, o sea, que los caminos de Dios son perfectos, dice ahí la Salmo 18:30. Ahora después de Deuteronomio 32:4, perdón, nos dice que Él es un Dios fiel, que no hace daño y que es justo y verdadero. Todas estas y muchas lo convierten en el Padre perfecto que nunca tuvimos. Porque no importa, tal vez, cuán bueno como seres humanos seamos como padres, nunca vamos a ser como Dios. Pero hay personas que tuvieron además malos padres, seres humanos, y eso es más complicado. Si no tuviste un padre que te fuera fácil acercarte, padre amoroso, debemos considerar que Dios es todo eso y es mucho más. Dios quiere estar siempre presente en la vida de todos nosotros como hijos. Somos hijos e hijas de Dios. Y no estoy usando lenguaje inclusivo. La Biblia nos dice en Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nosotros formamos parte de la familia de Dios. Él ha sido nuestro Padre, nuestro compañero, nuestro hogar desde el comienzo de los tiempos, desde la creación, desde el comienzo de la humanidad. Eh, Tuvimos una gran separación con Dios cuando vino el pecado sobre la humanidad, pero también tuvimos la oportunidad de volver a la familia de Dios y de unificarnos nuevamente con Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí pudimos volver a la familia de Dios. Cuando Jesús declaró en la cruz, ¿se acuerdan? Que el velo se había rasgado, que teníamos acceso directo a la presencia de Dios, estaba anunciando el regreso a nuestra relación entre nosotros y nuestro Padre. En 2 Corintios 6:18, Pablo incluye una promesa de parte de Dios. Dice, yo seré un padre para ustedes, serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta cita está en 2 Corintios 6:18. Ahora, ¿cómo debe ser, primero que nada, vamos a ver, un padre terrenal? Y después vamos a ver algunas características de nuestro Padre Celestial, las cuales nosotros, como padres terrenales, debemos imitar.
La Biblia nos dice, hermanos, que los hijos no son un accidente, sino que Dios permite su nacimiento. Es cierto, sí, que nosotros ponemos nuestra voluntad en generar otro ser humano, en generar un hijo. Ahora, ¿quién lo permite? Dios. ¿Quién da la vida? Dios. ¿Podría alguien nacer si Dios no le diera su espíritu? La Biblia dice que cuando morimos, el espíritu va a Dios. ¿Quién lo dio? Por lo tanto, Dios es el autor de la vida. Nadie nace por acaso en este mundo. Nadie nace equivocado. Todos nacemos porque Dios permitió que naciéramos. El Salmo 127:3 dice en la Nueva Traducción Viviente que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Por eso muchas veces vemos en pasajes del Antiguo Testamento cómo se preocupaban, se angustiaban personas que no podían tener hijos, porque conocían esta realidad de que si no era como no tener hijos, era como un castigo de Dios. Y eso pasó y podemos leer las historias bíblicas de algunas mujeres en la Biblia. Una de ellas es la madre del profeta Samuel, tal vez el profeta más importante de la Biblia, llamada Ana, la cual le pidió a Dios que le concediera un hijo y se lo consagró a Dios. Y Samuel fue el juez tal vez más importante que tuvo Israel. Entonces, hermanos, por esta razón, todas aquellas personas que somos bendecidas con la presencia de un hijo, ya sea porque lo concebimos naturalmente, ya sea que ese hijo vino por adopción, porque los que adoptan también son padres, deben cumplir con lo que implica de parte de Dios tener un hijo. Cualquier cosa que nosotros recibimos de parte de Dios y que está bajo nuestro cuidado, significa una responsabilidad por la cual debemos rendir cuentas. Vamos a usar un ejemplo acá que no es de hijos, pero también es un ejemplo de cosas que se reciben y quedan bajo nuestra responsabilidad por la cual rendimos cuentas. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos, en la cual se les reparten determinada cantidad de talentos a 3 personas? Bueno, eso está en Mateo 25, versículos del 14 al 30. Eh, a estos hombres que se les dieron los talentos, se les pidió que rindieran cuenta de lo que habían recibido. De igual forma, cuando nosotros somos responsables de las funciones que nosotros cumplimos en la vida, también debemos dar cuenta. Debemos dar cuenta como padres y las mujeres deben dar cuenta como madres. No se nos pedirá cuenta de esto. No pasaremos en blanco. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Eran bendición para ti. Eran algo importante. ¿Qué hiciste con ellos? Se nos pedirá cuenta. El Padre terrenal, podemos comenzar diciendo en un momento, como primero, es un modelo, tiene que ser un modelo de vida espiritual. Deuteronomio 6, del 5 al 7 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Somos en primera instancia responsables por instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. El primer ministerio de un buen padre es su familia. De hecho, está en los requisitos que el Señor dejó para aquellas personas que están a cargo de congregaciones como los ancianos o aquellos que colaboran como eran los diáconos. Está dentro de los requisitos que, en primer lugar, deben ser sacerdotes de su familia, o en otras palabras, dice ahí, tener su familia en sujeción. Pero lo que quiere decir es que deben ser buenos sacerdotes de su familia. Eh, es lógico que para esto necesitamos la ayuda del Señor. Nosotros como buenos padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una comunión cercana con Dios a través de qué? A través de nuestro propio ejemplo. Y eso nos hablamos todos cuando nos decimos esto. Nos decimos todo, me lo digo yo a mí también. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos de comunión con Dios. No podemos pedirle a nuestros hijos que oren, no podemos pedirle a nuestros hijos que lean la Biblia y ellos no nos ven a nosotros hacerlo primero. Nosotros debemos ser el ejemplo y lo primero. Lo segundo, el padre tiene que educar al hijo constantemente. Dice Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. En otras palabras, en una versión más conocida que se usa normalmente, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es esto lo que está diciendo acá. Entonces el rol de padre incluye la educación, aunque por lo general en nuestra sociedad moderna muchas veces es la madre, es la que está más involucrada en la educación de los hijos, ¿verdad? Pero hay estudios, hermanos, que han probado y comprobado que la presencia paternal, la presencia del padre en el hogar, en la vida del hijo, tiene un gran impacto en el desarrollo mental y emocional del hijo. Cuando no está el papá en la casa, se corre más riesgo de que haya problemas con los hijos. La buena presencia de un padre en la casa es absolutamente necesaria e importante. El padre sabe también, bueno, decimos que la educación no solo se refiere al conocimiento general, o sea, lo que usted le pueda dar, sino también normas de conducta e información básicas que la persona pueda saber. Eso también corresponde a nosotros como padres. El padre debe también saber tratar a sus hijos. La otra vuelta lo veíamos en un pasaje que predicaba Leo. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Que la disciplina y la instrucción no sea la nuestra, no sea aquella de que se nos ocurre en un momento que de repente estamos enojados,
sino que sea la que proviene del Señor. Se supone que un hombre que tiene a Dios en su corazón es una nueva criatura, que para él las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, no se puede escudar de repente que tuvo una mala educación para él transmitir su mala educación que tuvo a sus hijos, sino que se esfuerza siempre por ser mejor de lo que él fue o de lo que fueron con él. Siempre, como digo, aunque si no puede hacerlo, tiene que buscar ayuda de acuerdo a las necesidades y esa ayuda tiene que venir también del Señor, ¿verdad? La otra función de padre es la de provisión. Dice Primera de Timoteo 5:8 de la Nueva Traducción Viviente, quien lo cuida de sus parientes, dice, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona, dice, es peor que quien nunca ha creído en Dios. Primera de Timoteo 5:8. Un buen padre sabe proveer a su familia, no solo en cuestiones financieras, sino también en la educación y el amor. Esta responsabilidad de padre es un legado, es una herencia que se deja para que los hijos hagan lo mismo cuando ellos tengan su propia descendencia. Que ellos puedan aprender cosas buenas, cosas que Dios nos deja, para que ellos puedan transmitirlo mañana a sus hijos. Bien, esto sería lo básico, hay más cosas, pero sería lo básico de un padre terrenal. Ahora vamos a ver las características que tiene Dios como padre, las cuales nosotros debemos imitar como hijos de Dios. Primera característica de Dios, Dios es fiel. Salmo 117:2 dice, grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Este salmo describe la increíble fidelidad de Dios, ¿no? Tener un padre fiel significa confiar en que nunca estaremos solos y que por muy mal o por muy dura que sea la vida, siempre tendremos el apoyo de Dios. Entonces, primera característica, Dios es fiel. Segunda, Dios se deleita en nosotros. Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Este pasaje nos da una idea de cuánto nos ama Dios y cómo Él se deleita en nosotros, en nuestra presencia. Es increíble pensar que un Dios tan grande se regocije en nosotros cantos. Es increíble, ¿verdad? Tan superior. Sin embargo, Él se regocija en nosotros. Tercera característica de Dios, la paciencia y la bondad de Dios nunca se terminan. Muchas veces puedes haber tenido que, con nuestros padres terrenales, que se le terminó la paciencia por cosas que hacíamos o no hacíamos, ¿verdad? Pero la paciencia de Dios es infinita. Miren lo que dice el Salmo y la bondad, ¿no?
El Salmo 103, 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Y en el Salmo 106, 1 se puede leer, dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La habilidad de Dios para perdonar, donde estaría incluido, estamos hablando de la misericordia, también son eternas. El Salmo 103, 12 dice, como está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto quiere decir que Dios nos perdona eternamente y jamás usará nuestro pasado en tu contra. De hecho, Dios dice que perdona y olvida. Has venido a Cristo, has aceptado a Cristo en tu corazón, Dios te ha perdonado y Dios se ha olvidado de tus pecados. Sos una nueva criatura y hay que emprender un nuevo camino basados en el agradecimiento a Dios y en el amor que Él nos brinda. Dios está siempre dispuesto a que nos acerquemos a Él, hermano. Es otra característica. Dios nunca tiene un día malo o un día pesado que podamos estar de mal humor, ¿verdad? O distraído que no podamos atender a nuestros hijos como nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando estamos en una relación con Dios, tenemos total y completo acceso a la presencia de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Y Dios siempre, siempre, siempre estará dispuesto a escucharnos. Hermanos, estamos viendo todas estas características, pero todas estas características son ejemplos que quedan para nosotros tomarlas como padres. Te dirán, no es fácil. No, no lo es. Estamos hablando de Dios y estamos hablando de nosotros. Pero la ayuda de Dios también está disponible para poder hacer estas cosas. Dios está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos 4:16. Podemos leer, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. De la misma manera también encontramos en el Salmo 138:3, donde David está cantando lo siguiente. Sabemos que los salmos son música, ¿verdad? Letras de música. Bueno, David cantaba lo siguiente. En el día que invoqué, te me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. En el día que invoqué, David no marcó una audiencia con Dios. En el día que invocó, en el día que precisó, en el día que fue necesario, él fue a la presencia de Dios y Dios le respondió. Otra cosa que característica de Dios que nos diferencia de nosotros como padres terrenales y que nosotros debemos tomar ejemplo y modificar estas cosas, es que jamás un hijo de Dios se tendrá que ganar el amor de Dios. Jamás. No es una característica de Dios. No te tienes por qué ganar el amor y la aprobación de Dios por medio de logros. Dios no es así. Dios te ama a pesar de lo que eres.
Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Mientras todavía estábamos en contra de su voluntad, mientras todavía estábamos transgrediendo sus leyes, estábamos en desobediencia a Dios. Habíamos hecho a un lado el amor de Dios y aún así nos amó hasta lo último de su vida. Un amor como el de Dios jamás encontraremos en esta tierra. Nunca vamos a tener que hacer méritos para que Dios nos ame. Él nos ama porque Él quiere amarnos. Y si ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios ha decidido amarnos para siempre. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esa realidad y ese amor. Muchas veces, a causa del pecado, podemos separarnos de la comunión de Dios, de su presencia, pero el amor de Dios permanecerá. Siempre estará dispuesto a recibirnos cuando volvamos arrepentidos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando después de haberse apartado de la presencia del Padre, habiendo emprendido sus propios caminos, sufre las consecuencias de su error, lo que lo mueve al arrepentimiento y vuelve a la casa del Padre y es recibido con amor. Lucas 15, del 11 al 32 está ese pasaje, hermano. Nadie que vuelve arrepentido a la presencia de Dios se queda, digamos, banda. Dios no es así. Dios siempre tiene un mejor interés para nosotros, su, su pensamiento, digamos así. Eh, Nosotros a veces somos egoístas, considerar las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero Dios no es así. El libro de Romanos 8:32 nos dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Eh, Dios nunca va a fallar como nosotros. Dios siempre nos va a dar lo mejor. Mateo 17:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si nosotros somos malos, queremos dar cosas buenas. Imagínense Dios. Él siempre tiene mejor interés en nuestra mente. Ahora, el amor de Dios también es suficiente para disciplinarnos. A veces nos cuesta trabajo entender este punto, pero la disciplina es parte del amor de un padre. Proverbios 3 del 11 y 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La Escritura
También nos dice en Proverbios 13:24, dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y esto tampoco es un aliento a que agarremos una vara y salgamos, sino que esto tiene condiciones, tiene momentos, tiene edades, tiene circunstancias. No es de cualquier manera que se aplica esto. Dios sabe disciplinar a sus hijos. Dice Proverbios 29:17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Después podemos ver Hebreos 12 del 7 al 11, dice, y ahora ustedes están sufriendo porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no lo corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo del 7 al 11. Así que cuando necesitamos disciplina, Dios nos disciplina. Es parte de su amor. Y como dijimos, esta disciplina es sabia, de acuerdo a la edad y circunstancias. No vamos a tomar una vara tenemos un hijo de 8, 20 años, castigarlo con vara. Yo me acuerdo de un caso de una pastora que tuvimos que quiso disciplinar a su hijo ya grande con una chinela. Y ella siempre les prometía que cuando llegaran a la casa le iba a dar un chinelazo porque le hacían alguna fechoría fuera de la casa, ¿verdad? Y no los podía castigar. Dice, cuando llegue a casa, vas a llevar una chinelada, vas a llevar un... Y se lo cumplía. No importaba el tiempo que pasara, el enojo pasaba, todo, pero llegaba a la casa y la chinelada estaba. Y ya el muchacho era grande. Y ella le quería dar la chinelada y él le decía, pero se empezó a reír. Dice, ¿de verdad, mamá? ¿Se estaba hablando en serio? Dice, sí, estoy hablando en serio. No sé cómo quedó el final de la historia. Tal vez Mónica se acuerde. Pero así fue. ¿Se la llegó a dar? Sí, se la llegó a dar. Y ya era un muchacho grande. Y él se reía. Porque eso no es posible que me den la chinelada a esta edad. Este, así, hermanos, que no es de cualquier manera, ¿tá? La disciplina tiene que ser sabia, tiene que venir del Señor, tiene que contemplar las circunstancias, la edad de quien se está corrigiendo. Debemos corregir con amor, ¿ah? Este, para que los hijos no se vayan por el mal camino. La corrección tiene que estar, pero tiene que estar de una manera sabia, ¿verdad? Eh, Otra cosa que podemos hablar de Dios, que Dios tiene un tiempo perfecto. Él no comete errores, no olvida promesas. ¿Ah? Cuando tú le pides algo, Él trata de cumplirlo si tú le estás pidiendo conforme a la voluntad de Él. Dice el Salmo 84:11, porque el sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da al Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmo 84:11. A veces sientes que le estás pidiendo a Dios y que las cosas no se cumplen. Bueno, esto puede tener dos razones. O estás pidiendo mal,
para cosas que no corresponden, que Dios no está de acuerdo. Entonces Dios no te lo va a dar. Pero también, como dijimos, tiene un tiempo perfecto Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 3:11, por ejemplo. Sin embargo, dice Dios, lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. La Reina Valera dice, Dios eh, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que hay un tiempo para las cosas, ¿verdad? Eh, Otra característica, podemos hablar con Él y contar con su presencia cuando tenemos que resolver algún problema. A veces necesitamos de los padres terrenales y no tenemos ese consejo que necesitamos para resolver el problema, ¿verdad? No lo tenemos. Pero de Dios sí lo tenemos siempre. Es lo que dice Santiago 1:5. Dios nos da inclusive sabiduría para resolver esos problemas y nos da en abundancia. Santiago 1:5 dice, pero si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También nos ayuda en otro tipo de adversidades y Dios también está ahí para auxiliarnos. Romano 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. A veces nos vemos enredados en un montón de problemas y no sabemos cómo resolverlos. Y nos parece que aquello nos va a pasar por arriba, que es una planadora que nos va a destruir. Sin embargo, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en integridad frente al Señor, el Señor a través de su amor, Él obra y dice que Él hace que todas las cosas cooperen para bien, o sea, Él acomoda todo ese enriedo para que salga a nuestro favor. Como un padre terrenal, obviamente, si lo hace un padre terrenal, lo va a hacer el Padre Celestial. Él también provee aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Podemos confiar en la provisión de Dios para nosotros. Dice Mateo 6:26, fíjese en las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios es maravilloso y es milagroso también. Hermanos, ya vamos a ir terminando. Siempre nos da cosas buenas. Vamos a leer una cita que está en Mateo 7, del 9 al 11. Dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan, a los que le pidan. En este pasaje hay dos enseñanzas importantes. En primer lugar, podemos ver que Jesús enseña que Dios ama darnos cosas buenas, ¿verdad? Inclusive a nosotros, que estamos llenos de fallas como padres, como seres humanos y de defectos, nos gusta darles cosas buenas a nuestros hijos, ¿o no? Queremos darles siempre lo mejor. Imagínense Dios. Y en segundo lugar, Dios nos anima a pedirle cosas. Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere que le pidamos cosas. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra de Dios, y nos da aquellas cosas que nosotros pedimos. Ya vamos a hablar el domingo que viene, si no me equivoco, sobre la oración. Y es
Importantísimo esto, hermano, para tener una vida de comunión con Dios, una real vida cristiana. Por último, una característica de Dios que nos conoce íntimamente. Nadie nos conoce mejor que Dios. Ni nosotros nos conocemos como Dios nos conoce. En un pasaje de la Biblia dice que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Ni nosotros tenemos conciencia, hermanos, de lo que somos capaces como seres humanos. Y mire que somos capaces de cosas malas. Pero Dios no es así. Salmo 139 del 1 al 3 nos dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda o mi camino, como quieran, y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Así, hermanos, que Dios sabe y conoce nuestros pensamientos aún antes de que nosotros tengamos esos pensamientos. Conoce nuestras palabras antes que nosotros las hablemos y conoce nuestras acciones antes de que nosotros podamos hacerlas o cometerlas. Aún con todo esto, Dios anhela estar con nosotros y dejar que lo conozcamos a Él con la misma intimidad. Dios nos ama como un Padre perfecto y Él sabe perfectamente los puntos que nosotros calzamos. Y mismo así nos ama. Busquemos a Dios con amor, busquemos perfeccionarnos en el camino del Señor, busquemos vivir en su voluntad, en su amor, en su misericordia, busquemos imitarlo con nuestros hijos. Tratemos de llevar una vida como Dios quiere que lo hagamos y tratemos de pasar esa enseñanza hacia aquellos hijos que Dios colocó en nuestras manos para que nosotros los criáramos, los educáramos y puedan ser hijos de Él también. Que Dios los esté bendiciendo en esta noche, hermanos. Leo.